Hola chicos, buenas tardes. Bueno, como les había, como les había prometido, vamos a pasar el ejercicio que vimos en la clase virtual de repaso de electroneumática. Vamos a pasar ese ejercicio a PLC, ¿sí? Les recuerdo que este es un ejercicio de tipo de examen, el de la clase virtual también, obviamente. Eh, o sea que si siguen, digamos, el paso a paso de lo que fue el video de la clase virtual, más el contenido de este video, que va a ser el de PLC, que es el que va a evaluar profe Luis, el de la clase virtual que vimos el viernes pasado, que vimos el ejercicio de electroneumática, ¿sí? Con una secuencia A más, B menos, A menos. Eso lo voy a estar evaluando yo en las primeras 2 horas. Las otras 2 siguientes, o sea, la tercera y la cuarta, van a estar pasando ese mismo ejercicio con la de secuencia que les toque, pero va a ser una secuencia similar a esta. Lo van a tener que pasar a PLC, lo van a estar haciendo con el profe Luis, ¿sí? O sea que se les va a estar evaluando lo que es electroneumática, un ejercicio muy similar al que vimos en la clase virtual, PLC, pasar ese ejercicio a PLC, ¿sí? Que es lo que vamos a estar haciendo ahora. Y no sé si quizás puedes llegar como mencionó el profe Luis, algo de lo que sea de teoría de arranque de motores, ¿no? Circuitos de arranque estrella triángulo, arranque directo, ¿sí? Eso les correspondería a ustedes, ese repaso, ¿sí? Pero todo eso se vio en la materia, ¿sí? De manera virtual, pero se vieron. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Así es bastante fluida, es bastante... no perdemos tanto tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, como les comentaba, la secuencia que vamos a pasar a PLC es la misma, la del ejercicio anterior, de electroneumática, que es A más, B menos, A menos. ¿Qué significa esto? Sale A, sale B, regresa B, y una vez que regresó B, regresa A, ¿ok? Les recomiendo, antes de continuar, les recomiendo que si todavía no vieron el video de la clase virtual, ¿sí? La del viernes pasado, o sea, la clase donde se resuelve el ejercicio de electroneumática, no continúen viendo este video, sino miren el otro video antes y después vienen y continúan viendo este video acá. Si no es como que vamos a estar constantemente hablando de cosas que del ejercicio de la clase pasada, ¿sí? Porque es más, este ejercicio que vamos a hacer acá en PLC no es más que pasar todo lo que vimos en la clase de electroneumática, pero pasarlo a PLC, ¿sí? Entonces, si no lo vieron, pausen acá y van y arrancan con el otro video. Lo ven entero y continúan acá, ¿ok? Bueno, bien, entonces, traten de, cuando resuelvan el examen, hacerlo de la misma manera que vamos nosotros viendo en este video. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le voy a ir poniendo algo así como pasos, ¿no? Acá dice 1, 1, y acá yo puse elementos necesarios, los elementos necesarios que vamos a necesitar como para realizar esta automatización. ¿Y cuáles son? Bueno, obviamente son el PLC, un PLC, un pulsador que vamos a dar. ¿Y qué es este pulsador? Y bueno, es el pulsador que va a dar arranque o marcha a esta secuencia, ¿sí? Ustedes fíjense que luego automáticamente se va a ir haciendo solito lo demás, ¿no? Sale A, sale B, vuelve B y regresa A. Todo eso se hace de manera automática. Lo único que interviene la persona o el operador va a ser pulsar una vez, ¿sí? Que es el pulsador de marcha. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un PLC, un pulsador, 4 finales de carrera, ¿sí? Les recuerdo los finales de carrera de cada actuador, ¿sí? El pistoncito A tenía un final de carrera que le llamó final de carrera 1, final de carrera 2. El pistón B
tenía el final de carrera 3 y el final de carrera 4. ¿Ok? Por otra parte, como vamos a estar controlando los actuadores estos que son gobernados, digamos, por una electroválvula, que a su vez nosotros la controlamos con 4 solenoides, ¿sí? O sea, de cada lado, cada estado de esa válvula la vamos a controlar con un solenoide. O sea que por cada válvula o electroválvula vamos a tener 2 solenoides, ¿sí? Bueno, pero todo esto lo vimos en el video anterior, ¿sí? O sea, I1 y 2 eran para la electroválvula que controla el actuador A. I3 y I4 van a ser los 2 solenoides que controlan la electroválvula para el pistón B, ¿sí? Bueno, entonces, miramos un poquito acá, ¿sí? Que yo acá les puse esquema de potencia. ¿Sí? El esquema de potencia, les recuerdo, cuando les pidan en el examen, no es otra cosa que dibujar esto, ¿sí? Esto es para PLC. Cuando le pidan en PLC, esquema de potencia, el esquema de potencia es dibujar y cablear al PLC. ¿Cómo se cablea? Bueno, el PLC, les recuerdo, en la parte de arriba teníamos lo que son las borneras de entrada y alimentación del mismo PLC. O sea, si se fijan, los dos primeros, ¿sí? Los dos primeros bornes de conexión están reservados como para alimentar al mismísimo PLC, ¿sí? Toma línea en el primer borne de conexión y neutro en el segundo. En los demás vamos a tener las entradas propiamente dichas. Las entradas, les recuerdo, están simbolizadas por la letra I seguida del número de la entrada. Entrada 1 va a ser I1, entrada 2 va a ser I2 y así, ¿no? I3, I4 y I5. Donde en cada borne de conexión yo voy a conectar un elemento de entrada. Que si ustedes se fijan, yo acá ya los ordené por, digamos, por entrada o por salida, ¿sí? Por tipo, disculpen. O sea, el pulsador de marcha es una entrada. Los finales de carrera son entradas. Yo les recuerdo que en las entradas que conectábamos pulsadores, switch, finales de carrera, sensores en general, ¿no? Para no entrar en detalle, sensores en general. El final de carrera es un sensor y sí. A ver, si uno lo analiza mecánicamente es un pulsador. Nada más que lo va a activar no una persona, sino un elemento mecánico, ¿sí? Porque, bueno, ¿y por qué? Y porque es así, ¿sí? Porque es un elemento de un elemento de conexión o desconexión que se activa de manera mecánica, ¿sí? Bueno, entonces, todos esos elementos, los sensores y los pulsadores, los switches, se conectaban en las entradas, ¿ok? En las entradas del PLC. Todo esto que yo estoy poniendo acá, ¿sí? Se llama lista de direcciones. ¿Y qué significa lista de direcciones? Significa que son los elementos que yo voy a utilizar en el PLC, para el PLC, y a su vez qué entrada o salida le estoy asignando, ¿sí? O sea, al pulsador, que era para que arranque esto, ¿sí? Va a tener un pulsador de marcha, de inicio, lo vamos a conectar en la entrada I5, ¿sí? Que es este que está acá, que dibujo acá, el pulsador. Y los finales de carrera, sí, el final de carrera 1, el final de carrera 2, el final de carrera 3, bueno, le voy a asignar, pero para que me quede prolijito, el final de carrera 1 lo puse en I1. Final de carrera 2 lo puse en I2.
Final de carrera 3 en I3 y final de carrera 4 en I4. ¿Podría haber conectado de otra manera? Sí, perfectamente podrían haber conectado como se les cante. ¿Por qué lo puse de esta manera? Para que después, cuando yo haga en ladder el esquema de programación, que me quede prolijo, ¿no? O sea, que sea como fácil de identificar que I1 obviamente va a corresponder a final de carrera 1 y 2 a final de carrera 2 y así, ¿no? Es simplemente por eso. Lo mismo pasa con las salidas. El solenoide I1 lo voy a conectar en Q1, en la salida Q1. Les recuerdo que las salidas en el PLC se identifican con la letra Q seguido del número de la salida en cuestión. Q1 entonces con el solenoide I1. Q2, la salida Q2, con el solenoide I2 y así, ¿no? Bueno, y por si alguien se pregunta por qué yo conecté en las salidas solenoides, porque yo lo que necesito controlar justamente son los solenoides. Porque los solenoides son los que de alguna manera después gobiernan la electroválvula. Y la electroválvula, por consiguiente, va a actuar sobre el pistón, ¿sí? El A o el B, pero... O sea, lo que yo necesito alimentar acá es un solenoide. No es como el caso de la clase anterior, que poníamos quizás directamente una carga de bajo consumo, ¿no? Que eran unas lamparitas, la lamparita roja, la lamparita azul, ¿se entiende? Entonces, para ese caso, ¿sí? Cuando son bajo consumo se pueden mandar directo. Bueno, pero en este caso, que es un tipo de automatización con electroneumática, bueno, en la salida se conectan los solenoides, ¿ok? Bueno, bien, ¿qué más? ¿Qué más? Estos entradas, salidas. Bueno, ya les dije que esto que hice acá, ¿sí? Como listita, ya se llama lista de direcciones, y que era, bueno, distingo por tipo de entrada o salida. Al pulsador le voy a asignar a qué tipo de entrada o salida le voy a asignar, ¿sí? Como para después dejar todo prolijito. ¿Sí? Final de carrera 1 con I1, final de carrera 2 y así. Bueno, hacen el dibujo, eso sería el esquema de potencia. Fíjense cómo se cablea esto, ¿sí? En línea, todas las entradas van a estar en serie con el elemento justamente de entrada. O sea, en la línea va a conectarse el elemento de entrada, ¿sí? Los finales de carrera y el pulsador. A su vez hacen una conexión, y en la primera, si se fijan, cada salida viene con un par de conectores, ¿sí? Cada bornera de salida tiene un par de conectores. La primera de cada bornera de salida, la primera, van a alimentarla directamente con la línea. Cuando digo línea, va a depender, bueno, de la tensión de alimentación del PLC, ¿sí? O sea, hay PLCs que funcionan con 24 volts, hay PLCs que funcionan con 220 volts. Bueno, eso va a depender. O sea, por eso ponemos L1, o sea, como para poner algo en general. Bien, entonces, el primer conector del par de la bornera de salida de cada bornera de salida, ¿sí? Conectamos con línea, ¿sí? Línea, fíjense, de acá directamente hago un puente, voy a la primera de la segunda salida, puente, voy a la primera de la tercera salida y así, ¿sí? Sigan los colores. En cuanto a la segunda, el segundo conector de cada salida, ¿sí? Va en serie con la carga, o sea, va la carga y se conecta en serie al neutro.
¿Ok? Neutro va a la carga y al segundo conector de cada bornera. ¿Sí? Van siguiendo acá los colorcitos y listo. Bien, eso en cuanto a lo que es el esquema de potencia, ¿sí? Que no es más que estudiarse esto que está acá, estudienselo, y la lista de direcciones. La lista de direcciones no es más como para que ustedes tengan un orden, ¿no? Es decir, ¿qué había conectado en I4? ¿Qué había conectado en Q3? Bueno, entonces tienen todo ahí ordenadito. ¿A qué le asignan? ¿Qué salida o qué entrada le asignan a cada elemento? ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a arrancar entonces ya directamente con la programación en ladder, ¿sí? Les recuerdo que el lenguaje de programación que nosotros vamos a ver del PLC es ladder, ¿ok? Es un lenguaje muy sencillo porque consta de 3 elementos que nosotros ya estimo que manejamos, ¿sí? Les recuerdo, eran el contacto normal abierto, contacto normal cerrado, disculpen la desprolijidad, normal cerrado, y esto que eran como 2 paréntesis, yo le voy a llamar salida, ¿sí? Pero en los libros o mismo a veces en el software de simulación dice bobina, ¿ok? Pero entiéndanlo como que es una salida. Bueno, perfecto. Esto lo vamos a volar. Bueno, entonces, como habíamos visto en clase pasada, ¿sí? La clase anterior, la virtual, la que tuvimos el día viernes, ladder es como que se ve como si fuera una escalera, ¿no? Como si fueran escalones de una escalera. O sea que yo voy a dibujar el primer escalón de esa escalera. En función de lo que yo quiero que vaya haciendo esa automatización, ¿no? Bueno, ¿cómo arranca esta automatización? Que dicho sea de paso, vamos a regresar a ver la secuencia, ¿sí? La secuencia que era, bueno, esperamos un toque que esto cargue. Creo que no lo voy a usar nunca más a este programita. No me gustó mucho. Bueno, entonces volvemos acá a esto. Secuencia A, secuencia B, secuencia sale A, sale B, vuelve A. Lo voy a anotar acá, chiquitito, para que no olvidarme. Secuencia va a ser A más, B más, B menos y finalmente A menos. Ok. Bueno, entonces, por acá. Entonces, lo primero que va a hacer digamos, este archivito o código de programación en ladder va a ser controlar la salida de A, obviamente, ¿no? El primer paso tiene que ser que salga A. Ok. Bueno, ¿y qué controla que salga A? ¿Qué controla que salga A? Que alguien pulse el pulsador de marcha, ¿sí? ¿Que dónde estaba conectado? En I5, ¿sí? O sea que cuando se pulsa el pulsador de marcha I5, que acá le voy a poner I5, contacto normal abierto, ¿sí? Porque es un pulsador, contacto normal abierto,
Eso, qué molesto. Directamente va a controlar la salida. Y esa salida será va a ser la del solenoide A+, ¿cierto? Esperen un toque. Poner la goma más. Ahí está. Bien. Entonces, A+, ¿dónde lo conectábamos? A+ era con el solenoide I1, ¿no? I1 sale A. I2 vuelve A. I3 sale B. I4 vuelve B. ¿Ok? Bueno, igual todas estas cosas las vemos en la clase anterior. Entonces, vamos acá a poner Q1. ¿Por qué Q1? Bueno, si alguien todavía no se avivó, Q1 es la salida que está conectado, ¿sí? Miren acá, si no, el solenoide I1. Y si yo alimento a I1, la electroválvula se activa y sale A, ¿sí? De vuelta, si no entienden esto, repasen de última lo que fue la clase anterior. Porque en la clase anterior vemos bien el ejercicio de electroneumática donde yo dibujo las electroválvulas, todo. ¿Ok? Bueno, perfecto. Sale A. Pero yo les había comentado en clase pasada, porque vimos un pedacito en la primera parte, vimos un pedacito de PLC, para enclavar, para que quede enclavado, para que salga el pistón y que esto quede enclavado, que no sea necesario de que alguien venga y esté pulsando todo el tiempo ese pulsador para que siga estando alimentado ese solenoide, ¿no? Y uno, para que salga A, ¿no? Lo que se hacía para enclavar en ladder, se ponía delante de la salida la letra S. S. ¿S de qué era? De set, ¿sí? Set enclava, ¿sí? Deja permanentemente conectada esa salida. ¿Ok? O sea que con solo un toquecito del pulsador ese que está conectado en la entrada I5, enclava directamente la salida Q1. Que Q1 es el solenoide I1. ¿Sí? O sea, sale A. Y acá, por la duda, si quedan dudas, voy a poner A+. Acá voy a poner los comentarios. ¿Sí? Comentarios. Comentarios. Acá al costado. Al costado de... Todo esto van a ser los comentarios. Al lado de cada renglón, yo voy a poner acá qué es lo que más o menos haría ese renglón. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Una línea más. Ya tenemos que sale A. Sale A. Sale B una vez que que A llegue a su destino. O sea que una vez que A llega a su límite de recorrido, va a activar el final de carrera 2. Que el final de carrera 2 está conectado en I2. ¿Ok? Entonces, yo voy a poner acá otro simbolito, digamos, de contacto normal abierto con I2, ¿sí? Porque acá ya estamos hablando de el final de carrera I2, final de carrera 2, ¿sí? Está conectado en I2. Final de carrera 2 es el que activa A al llegar a su límite de recorrido. Y este va a hacer salir a B. Y para que salga B, tengo que alimentar al solenoide I3. ¿Sí? O sea, la salida Q3. Entonces tengo que poner Q3 acá.
Q3. Y también lo vamos a enclavar, ¿sí? Simplemente poniéndole la S delante de la salida. O sea que esto es B+. En los comentarios, que es lo que hace esta línea de código, sale B, ¿sí? ¿Cómo sigue? Una vez que B llegue a su límite de recorrido, automáticamente tendría que pegar la vuelta. O sea, va a tener que regresar. O sea que B, este es B, cuando llega, va a tocar ¿a quién? Al final de carrera 4. ¿Sí? O sea que el elemento disparador de acá, disculpen, el elemento disparador va a ser el final de carrera 4. O en entradas sería I4. I4 va a alimentar, ¿sí? El final de carrera 4 va a alimentar el solenoide que hace que B regrese. ¿Y cuál era? Era Q4. ¿Sí? Q4. Y lo seteamos. Pero, si ustedes más o menos lo vienen siguiendo esto, van a notar, y si son despiertos, van a notar que, esto es B-, van a notar que acá va a haber un conflicto de señal. ¿Por qué? Porque, volvemos un renglón acá de este del medio, acá quedó enclavada la salida Q3, que era la que alimentaba el solenoide I3, ¿sí? Que era para que B salga. A su vez, en la línea de abajo, en este renglón, estamos enclavando la salida Q4, que es la que alimenta el solenoide I4. Y I4 es el que hace que, lo contrario al de I3, hace que B regrese. Entonces, digamos en el escalón 2 y en el 3, estamos alimentando a a solenoides que va a haber un conflicto de señal acá. ¿Sí? Porque va a estar alimentado por una parte para que salga B y por otra parte para que regrese B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente vamos a tener que desenclavar el solenoide I3. O sea, tenemos que hacer que B, de que el solenoide I3 deje de estar alimentado, que se desenclave. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil en PLC. Es muy fácil. Directamente, fíjense, es más, vamos a ponerlo en otro color. Voy a poner en verde. Voy a tomar como si fuera una colección en paralelo. ¿Sí? Tomo de acá. ¿Sí? De vuelta, esto, como le dije, clase pasada. Imagínenselo como que si esto tuviera tensión, ¿no? Pero en realidad no. Simplemente un modo gráfico de ver un programa de... No es de computación, pero un programa, digamos, de programación, mejor dicho. Ahí está. Bueno, entonces lo que voy a hacer es resetear, ¿sí? La salida Q3. Les recuerdo, set enclavaba una salida. La función reset hace lo contrario, desenclava una salida, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá, voy a poner Q3 y acá le voy a poner R de reset. O sea que en este paso, ¿sí? En este tercer renglón, va a alimentar el solenoide I4, que va a hacer que regrese B, y al mismo tiempo, ¿sí? Porque esto en paralelo, al mismo tiempo va a pasar que se resetea el solenoide I3. O sea que este ya dejaría de estar vigente. Y ya se desenclava. Entonces ya no habría conflicto de señal. ¿Sí? De esa manera resolvemos ese conflicto de señal. Muy fácil acá en PLC.
Bueno, y ya estaríamos casi terminando. Sale A, sale B, regresa B y resetea, ¿sí? Resetea el enclavamiento para que salga B. Nos quedaría que regrese A, ¿no? Bueno, entonces, para que regrese A, vamos a hacer para que cuando justo vuelva B, vuelve B, o sea, cuando vuelve B, el final de carrera 3 se activa, ¿cierto? Bueno, entonces si el final de carrera 3 se activa, yo quiero que se resetee, el solenoide, la salida Q1, ¿sí? Que es la que estaba alimentando para que A salga, ¿sí? Y evidentemente, como vimos en clase anterior, vamos a necesitar algún evento adicional, ¿sí? Para que no haya conflicto de señal también. Entonces, I3, que es el final de carrera 3, y adicionalmente voy a tener que ponerle algo más, ¿sí? Porque no va a ser suficiente, y esto lo explicamos en la clase anterior. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué elemento va a ser esta segunda condición. Ahora lo vemos, pero lo que sí ya sabemos de entrada es que va a alimentar a la salida Q, para que vuelva A, va a ser Q2, ¿sí? O sea, tiene que alimentar al solenoide I2. Acá vamos a poner Q2 y la vamos a dejar enclavada. ¿Sí? Por otra parte también, ¿qué habría que hacer? Resetear la salida esta, que es la que hace que A salga, ¿no? O sea que necesitaría resetear la salida Q1. Lo mismo que pasó en el paso anterior, ¿sí? ¿Sí? Entonces ponen Q1 y en vez de setearla, para desetear o resetearla, le ponen la letra R, ¿sí? Entonces en este paso lo que estaríamos haciendo es, acá, disculpen, lo voy a poner, resetea B más, entre paréntesis, Y3, y acá sería A menos, y acá resetea Q1, que sería el solenoide I1. Q1 es I1, sí. Resetea A más, que sería I1. Bueno, faltaría pensar entonces cuál va a ser el elemento acá que nos va a dar la segunda disparador o elemento que sumado en serie va a hacer que vuelva A, ¿no? Bueno, vamos a pensar. Entonces, de momento, A va a estar reseteado. O sea que de esto no podemos valernos de nada. B más va a estar reseteado porque va a ser reseteado en este paso, ¿cierto? Este tercer renglón va a ser el que resetea justamente acá, pero este todavía B menos va a estar enclavado, ¿sí? B menos va a estar enclavado. Entonces podría ser que como va a estar enclavado, fíjense en esto es algo nuevo, lo que vamos a hacer va a ser que como la salida Q4 está siendo enclavada,
así como nosotros tenemos contactos auxiliares asociados a un contactor, a una bobina, fíjense lo que voy a hacer yo acá. A este contacto, esto es un contacto, y esto va a ser un contacto auxiliar, auxiliar a una salida. O sea que acá yo le voy a poner Q4. O sea, ustedes me van a decir, pero ¿qué onda? ¿Q no era para la salida? Sí, es para la salida, pero esta salida, que es Q4, puede tener asociada, ¿sí? O sea, si por ejemplo esta salida está siendo alimentada, que es verdad, está siendo alimentada porque quedó digamos, enclavada, ¿sí? Con la función set, va a actuar sobre todos los contactos asociados. ¿Y cuáles son los contactos asociados? Todo contacto que tenga comparta el mismo nombre. Fíjense, ¿ven? Tienen el mismo nombre. O sea que si yo pongo acá, si este era abierto, normal abierto, cuando esta salida se energice, ¿sí? Con set, queda enclavada, esto, plac, se cierra. ¿Ok? Y si esta hubiese sido normal cerrada, cuando esta se energizaba, se abría. ¿Ok? Bueno. Funciona de la misma manera que... o sea, de la misma manera o lógica que funciona con la lógica de relés. Lo mismo. Es eso. Es un contacto auxiliar asociado a una salida. En función de que esa salida se energiza o se activa, mejor dicho, porque acá esto no es algo virtual, ¿sí? No es que funciona con corriente, es un esquema de programación esto, ¿sí? Estos son datos. Pero bueno, nosotros lo pensamos como si fuera... nos gusta pensarlo como si fuera un circuito eléctrico. Pero no es así, ¿sí? Entonces, cuando se activa, ¿sí? Cuando se activa una salida, bueno, todos los contactos que tengan con el mismo nombre, ¿sí? O sea, los asociados, van a conmutar, van a cambiar. Si es normal abierto, va a cambiar a cerrado, y si es cerrado, va a pasar a abierto. ¿Ok? Entonces, esa va a ser mi condición adicional. Entonces, cuando el final de carrera 3 se activa y el paso anterior, ¿no? Se activa la salida Q4, esto se cierra, bueno, finalmente ahí regresaría A. ¿Ok? ¿Y qué nos estaría restando por último? Nos restaría el último pasito. ¿Cuál es el pasito? Como siempre, reseteo de todo, ¿sí? Como siempre digo, porque nos pasó lo mismo en el ejercicio que hicimos con electroneumática. El último de los pasos era para el reseteo total. ¿Y qué nos quedó para resetear? Porque de momento reseteamos. Q1 ya está reseteado. O sea, todo lo que tenía set hay que desetearlo, hay que resetearlo. Bueno, entonces, Q1 lo reseteamos acá, RQ1. Q3 lo reseteamos acá con Q3. O sea que no estaría, estaría siendo necesario resetear Q2 y Q4. ¿Ok? Entonces el último paso va a ser que, volvemos para atrás, cuando vuelva A finalmente, ¿sí? Porque A estaba por acá, va a volver y va a tocar el final de carrera 1, ¿sí? El final de carrera 1, o sea que esto va a ser contacto normal abierto disculpe, el final de carrera 1 era con I1. I1 lo que va a hacer es justamente resetear todo lo que quedó enclavado. ¿Y qué es? La salida Q4, que es para que vuelva a B, y la salida Q2, que es para que vuelva a A. ¿Sí? Entonces, muy fácil. Ponemos salida, ponemos Q4, le mandamos reset. Y en paralelo
ponemos Q2, que es la que nos queda, y le ponemos un reset. ¿Ok? Bien, y eso sería todo. Ya está, y con eso finaliza. Ahí ya no es necesario continuar con el programa, pues ya está, se termina. ¿Sí? Vamos a hacer un breve repaso. En i5 conectábamos, y de paso, ya que estamos, para que les quede más lindo, vamos a ir anotando que era el pulsador de marcha. Esto era marcha. Pulsador de marcha. En i5 que conectábamos el pulsador de marcha, ¿sí? Es este. Bien. En Q1 que conectábamos solenoide I1. Sí, esto es como un comentario lo que estoy poniendo en amarillo. No es necesario que usted lo ponga. En I2 que conectaban el final de carrera 2. Me doy cuenta fácil porque lo dejé ordenadito en las conexiones, ¿no? En el esquema de conexión. Por eso le puse acá este, obvio, I1 va a ser final de carrera 1, I2, final de carrera 2, I3. Es bastante simple. Si lo hubiesen ordenado de otra manera, hubiese sido un quilombo. Bueno, en I3 va a alimentar el solenoide I3, I4 final de carrera 4, Q4 solenoide I4, ¿sí? Este I3, I2, I1, I3 sería el final de carrera 3, y Q4 es el contacto auxiliar de I4. De I4. Bueno, y acá tenemos final de carrera 1. Y esto es reseteo, obviamente reseteo total. Reseteo de B- y A-. Bueno, chicos, entonces, cuando puso el pulsador de marcha, va y arranca I1. ¿Y qué era I1? I1 es el solenoide y queda enclavado, porque tiene la función set, para que salga A. ¿Sí? Bien. Paso 2, renglón 2. Cuando el actuador sale, porque salió A, sale, llega a su final de carrera, toca el final de carrera 2. O sea que esto se va a bajar ahí, se va a conexionar. Bien, ¿qué va a activar? Y va a enclavar, porque tiene la función set, el solenoide I3. Y I3 es el solenoide encargado de hacer que el actuador B salga. ¿Sí? Sale B y queda enclavado. Sale B, llega a su final de recorrido y toca el final de carrera 4. Final de carrera 4, cuando es activado por el émbolo del actuador, esto se conexiona y automáticamente hace dos cosas. ¿Sí? Dos cosas hace. Una acá y otra acá en paralelo. Por un lado, enclava al solenoide I4, que I4 es el que controla para que el actuador B regrese, ¿sí? El solenoide I4. Si no, cualquier cosa van y miran acá. ¿Sí? Y por otra parte, para que no haya conflicto de señal, desenclava el solenoide I3. ¿Cómo? Con la función reset. ¿Sí? Bien, seguimos. Empieza a volver B. Cuando empieza a volver B, ¿qué va a activar? ¿Sí? Va volviendo. ¿Qué va a activar? El final de carrera 3. O sea que el final de carrera 3, yo necesité agregarle un elemento adicional. ¿Por qué? Porque en el estado inicial, si ustedes se fijan, o sea, inicial es
cuando los dos pistones están retraídos. Final de carrera 1 está siendo activado por el pistón A. Y el final de carrera 3 también está siendo activado por el pistón B. Entonces, si esto no estuviera, esta digamos segunda condición, en un primer instante, esto ya estaría siendo activado y estaría activando todas estas funciones que están acá. Y no me sirve eso, ahí tendría un problema, un quilombo, ¿sí? Entonces por eso yo tuve que agregar una segunda condición A de que cuando el final de carrera esté activo. ¿Y cuál es? Que cuando la salida, ¿sí? Cuando el solenoide I4 esté siendo activo, ¿y qué hacía que el I4 que B esté regresando, ¿no? O sea, por ese instante va a estar activo esto. O sea que esto va a estar bajo. O sea, va a estar activado. Porque les recuerdo, cuando una salida está activa, todos los contactos auxiliares van a conmutar. Entonces ahí se van a cumplir dos condiciones, ¿sí? Y se van a dar o se van a alimentar estas dos funciones. ¿Qué van a hacer? Se van a activar el solenoide I2, que I2 va a hacer que A vuelva, y por otra parte, que resetea I1, que era I1, que A salga, ¿no? Para que no haya conflicto de señal. Y por último renglón, va a ser que cuando A regresa, ¿sí? Cuando A regresa, ¿qué va a tocar? El final de carrera 1. O sea que final de carrera 1, cuando llegue A, va a activar acá y me va a resetear lo que quedaba enclavado, que era el solenoide I4, ¿sí? Que dicho sea de paso, lo podría haber reseteado acá mismo, Ojo, eso lo podría haber reseteado acá mismo, en este paso. No era necesario resetearlo en este último paso. Ya directamente me lo podría haber sacado encima en este paso acá, ¿sí? Por más que usted me va a decir, bueno, pero la salida Q4 de alguna manera me estaba sirviendo como para alimentar esta parte acá. Pero no me interesa porque esto primero que iba a quedar enclavado, y por más que esto después se vuelva a abrir, queda enclavado igual. Y esto reset con tal de que sea un pulso, un instante, ya está, es suficiente como para que cumpla su función de reseteo, de desenclavamiento, ¿sí? O sea que esto acá, digamos, el reseteo de Q4 tranquilamente lo podríamos haber puesto acá, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada. Pero ténganlo en cuenta eso, lo podrían haber puesto acá. Bueno, y también, ¿qué es lo que hace? Bueno, resetea lo último que quedaba alimentado, que era Q2. Disculpen, y el solenoide I2. ¿Y que era I2? La alimentación del solenoide para que A regrese. ¿Ok? Y bueno, listo. Y eso sería todo. Esto que hicimos acá es el esquemita de programación o el esquema de mando, también se le puede decir, de lo que es la programación con PLC, ¿ok? Entonces, recapitulando, ¿qué le va a pedir el profe cuando le pida el ejercicio en PLC? Bueno, hacer la secuencia que les toque. Les va a tocar una secuencia que la van a hacer primero conmigo en electromecánica, disculpen, en electroneumática. La van a resolver todo con su lógica, ¿sí? La lógica de relés, solenoides y demás. Bueno, segundo paso, vienen y ese mismo ejercicio con esa misma secuencia la van a pasar a PLC. Como primer paso, hacen el dibujo de conexión del PLC con sus entradas y sus salidas. Esto no es necesario que esté 100%, pero si bien ayuda un montón, ¿sí? Porque si no después se les va a hacer un quilombo recordar a qué
a qué elemento actuador le asignaron tal o cual entrada o tal o cual salida, ¿sí? Entonces, les recomiendo que sean prolijitos, que sigan así como yo más o menos lo fui resolviendo acá. Y creo que les va a ser más fácil, ¿no? Como más prolijito. Y por último, hacen el esquema de programación, ¿no? La programación en ladder, ¿sí? Entonces, estudiense bien esto, todos estos pasitos que nosotros fuimos haciendo, y ya van a estar bien, ¿sí? Bien, entonces, con esto ya damos por cerrado la parte de PLC, que es lo que pudimos llegar a ver durante este año, que fue bastante atípico. Bueno, se perdieron muchísimas clases de manera virtual, lamentablemente porque, bueno, ustedes no aparecieron prácticamente nunca. Así que bueno, es hasta donde llegamos con la materia, particularmente este año. Sepan que hay muchísimo más, pero bueno, no se pudo llegar. Y bueno, si siguen bien los videos de la clase anterior, ¿sí? Toda la parte de electroneumática, y si siguen bien los pasos de este video, más corto no se lo puedo hacer, muchachos. Está bastante resumido, créanme. Así que bueno, les deseo lo mejor. Estudien mucho, estudien, obviamente les restaría ver toda la parte de teoría de arranque de motores, recuerden eso, ¿sí? Que el profe Luis se los pidió. Y bueno, eso. Ya yo creo que si les va bien con esto, van a estar en condiciones de poder aprobar, ¿sí? Aprobar la materia. Les recuerdo que si aprueban el último informe, aprueban la materia, ¿sí? Así que esfuércense, les queda todavía una semana. Así que bueno, y cualquier duda que les quede, pueden escribir al Classroom, ¿sí? Bueno, que esté bien, y nos vemos el viernes próximo, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo a todos.